A ver, ¿cómo mejoras un medicamento que lleva funcionando casi un siglo? A veces la innovación no es inventar algo de la nada, sino agarrar algo que ya es bueno y hacerlo mucho, pero mucho más seguro. Hoy vamos a desentrañar justo esa historia, cómo un pequeñísimo cambio químico resultó en un avance gigantesco para el tratamiento respiratorio. Miren, por generaciones, si alguien tenía asma o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el famoso EPOC, había un tratamiento oral que era un clásico en el arsenal médico, la teofilina. Se usa desde los años 30. Era el estándar, un campeón de confianza para ayudar a abrir las vías respiratorias. Pero, a pesar de lo bien que funcionaba, la teofilina siempre tuvo un lado oscuro. Una serie de broncas que hacían que usarla fuera complicado y a veces hasta riesgoso, sobre todo para los pacientes más vulnerables. Ok, vamos a meternos de lleno en esto. Para entender por qué hacía falta una alternativa, primero tenemos que cachar bien cuáles eran los problemas de fondo con el medicamento original. Entonces, el punto clave es este. La teofilina tiene lo que se conoce como un margen terapéutico estrecho. ¿Y eso qué significa? Pues que la línea entre una dosis que funciona y una que es tóxica es de verdad muy delgada. Para mantener a los pacientes seguros se necesitan análisis de sangre a cada rato. Además puede causar problemas cardíacos, te acelera el sistema nervioso central y, ojo, interactúa de forma peligrosa con muchos otros medicamentos. Algo súper preocupante en pacientes mayores que ya toman varias cosas. Y para rematar, te arruina la calidad del sueño. Bueno, ante este dilema, la ciencia se puso a buscar una solución. La idea no era tirar todo a la basura, sino refinar el concepto. Y es aquí donde entra un nuevo jugador. Uno diseñado para quedarse con lo bueno, pero quitando todos los peligros. Ahora, fíjense qué interesante. Vean qué parecidas son estas dos moléculas. A la izquierda está la teofilina, a la derecha, la doxofilina. La única diferencia es ese grupito químico que le añadieron, llamado dioxolano. Parece un cambio de nada, pero como vamos a ver, lo cambia absolutamente todo. Y esa es la pregunta del millón. ¿Fue ese pequeño ajuste molecular suficiente para resolver los problemones de su antecesor? Pues vamos a compararlos cara a cara para averiguarlo. Aquí es donde la historia se pone de verdad fascinante. Vamos a analizar cómo se portan estos dos fármacos cuando los medimos uno contra el otro en lo que más importa, qué tan bien funcionan y, claro, qué tan seguros son. Y esto lo deja clarísimo. En cuanto a la eficacia, digamos que es un empate técnico. Los dos hacen un buen trabajo ayudando a la gente a respirar. Pero en el tema de la seguridad, ahí sí que no hay competencia. La doxofilina es, por mucho, superior, con muchísimos menos efectos secundarios. La pregunta obvia es, ¿cómo es posible que ese cambio químico tan chiquito haga una diferencia tan brutal en la seguridad? Bueno, la respuesta está en la precisión de cómo actúa. Para entenderlo, vamos a usar una analogía. Piensen que la teofilina es como una de esas llaves maestras de hotel. Es un fármaco que no es selectivo, o sea, se mete con un montón de sistemas diferentes en el cuerpo. Sí abre las cerraduras correctas en los pulmones, ¡qué bueno! Pero al mismo tiempo también abre cerraduras en el corazón, en el cerebro y en el estómago, porque bloquea unas cosas llamadas receptores de adenosina. Y es justo ahí donde empiezan los efectos secundarios peligrosos como las arritmias o la sobreestimulación. La doxofilina, en cambio, es como una llave cortada a la medida, con precisión láser. Fue diseñada para ser mucho más selectiva. Resulta que ese pequeño grupo químico extra, el dioxolano, evita que interactúe de forma importante con esos receptores de adenosina. Entonces, abre las cerraduras de los pulmones, pero deja en paz al corazón y al cerebro. O sea, ataca el problema de raíz. Y esta tabla lo resume todo de una forma brutal. A ver, receptores de adenosina, la doxofilina ni los pela. Seguridad cardíaca, súper segura. Calidad del sueño, apenas la afecta. Interacciones con otros fármacos, ninguna conocida. ¿Y la joya de la corona? No se necesita estar monitoreando la sangre. En cada uno de los grandes peros de la teofilina, la doxofilina ofrece una solución clara y contundente. Pero la ciencia no lo es todo. ¿Qué significa esto en la vida real para los pacientes y los sistemas de salud? O sea, ¿esta mejora en seguridad se traduce en un beneficio económico? Para responder a eso, se hizo un estudio farmacoeconómico enorme en Italia que analizó datos reales de más de 30,000 pacientes. Y no solo vieron el precio de la pastilla, sino el costo total de mantener a un paciente sano. Y los resultados fueron sorprendentes. El costo promedio total al año por paciente que tomaba teofilina fue de más de 500 euros. Y este costo no es solo del medicamento, sino de los análisis de sangre, las visitas extra al médico para manejar los efectos secundarios y, lo más caro, las hospitalizaciones.
Ahora, comparen eso con el costo para los pacientes que usaban doxofilina, menos de 188 euros. Es una reducción de más del 60%, una diferencia económica abismal. Entonces, ¿cómo es que un medicamento que pastilla por pastilla podría ser más caro termina ahorrando un dineral? La respuesta es bastante simple. Los pacientes se mantienen más sanos. Necesitan menos medicinas extra para los efectos secundarios, menos visitas a especialistas y, lo más importante, es mucho menos probable que terminen en el hospital. La mejor seguridad se traduce directamente en un ahorro masivo de dinero. Todo esto nos lleva a una conclusión muy, muy clara. Una que los mismos investigadores se encargan de recalcar en su trabajo. Y este es el veredicto, sacado directamente del título del artículo científico que analizamos. No podría ser más claro. No es una simple variación, es algo fundamentalmente distinto. Es el resultado de una farmacología más inteligente, más dirigida. Representa la evolución de tomar un concepto que funciona y pulirlo para quitarle todos sus defectos, creando un tratamiento que no solo es eficaz, sino muchísimo más seguro. Y esto nos deja con una pregunta bien importante para el futuro de la medicina. Mientras toda la atención se va a tratamientos biológicos que cuestan una fortuna, esta historia nos enseña el valor inmenso de innovar de forma más inteligente con medicamentos orales. Quizás, a veces, el mayor avance no es la herramienta más nueva y llamativa, sino simplemente la más precisa.